eskerrik asko denoi ona etortzeagatik arratsalde esplendoroso honetan. Baina, bueno, paseo bat egin dugunez, saiatuko gara ameno egiten. Vale, eta, bueno, bakizu gai diferenteak ukituko ditugula. Desde la plataforma Alianza por el Clima en Nafarroa queremos reivindicar que ya llevamos 2 años con una ley de cambio climático aprobada y el gobierno tiene una total desidia y no está llevando a cabo ninguna de las obligaciones que contempla esta ley, pero pensamos que aparte de protestar es necesario hacer acciones en positivo, promover la educación ambiental y por eso estamos aquí. Entonces contamos con una serie de personas expertas que nos van a explicar un poco el entorno desde el punto de vista climático. Bueno, lo primero, ya que estamos en la Plaza de Castillo, hacer un poco un viaje al pasado. Recordar cómo era esta plaza hace unos años, que tenía muchísimo más arbolado y que realmente se estaba mejor. Pero no solo eso, sino que se han incrementado las temperaturas medias y tenemos ya lo que es una sartén en la plaza de Tiananmen, pero ya modelo muy caluroso. Y es un ejemplo muy claro de cómo el urbanismo ha ido despojando del verde a la ciudad y nos ha ido desprotegiendo de esa frescura que nos dan las plantas, que nos da la hierba. Y aquí claramente además podemos observar, yo me he traído una pistola de estas de infrarrojos, y si medimos la temperatura en el suelo, pues ahora está cerca de 30 grados, ya lleva un rato a la sombra. Si medimos, voy a medir la hierba, está a 18 grados. Y así en casi todas las superficies que nos van pavimentando y que nos van haciendo una ciudad que capta mucho más el calor y que lógicamente aumenta en el centro y en las zonas más urbanizadas esa temperatura y ese problema de salud y de bienestar. Otro tema importante que podemos ver aquí y que os invito un poco a que os fijéis es los árboles que quedan en el perímetro, los plataneros, bueno, algunos los que quedan de antes y los nuevos. El cambio climático afecta también al arbolado. No solamente en algunos casos hemos prescindido de ese árbol, sino que además está sufriendo. Y estos árboles que antes podíamos podarlos sin ninguna consecuencia aparente, resulta que ahora con el calor y con el cambio del clima sufren cada vez más plagas enfermedades, en concreto sufren oidios, se ponen las hojas blanquecinas todos los años, se van debilitando y lo que antes eran unas ramas anuales de un diámetro y una altura considerables, ahora cada vez son más débiles. Se van muriendo, se van debilitando, entonces van cayendo ejemplares, aquí ya han caído 2 o 3, de ahí cayeron algunos. Iréis viendo que los árboles, y sobre todo los plataneros, que son unos árboles muy usados en la ciudad, van perdiendo vigor y van muriendo. Eso es un indicador. Entonces, en concreto con esta especie lo que tenemos que hacer es naturalizarla donde haya espacios, recuperar la estructura natural y no volver a podar, si es posible, pero también esto nos lleva a la reflexión de que tenemos que ir adaptando los tipos de árboles que usamos en la ciudad, porque hay algunos que ya simplemente no se adaptan. O sea, hay especies con las que ya no podemos contar, pues por ejemplo los abedules, árboles de zonas más frescas, incluso robles, algunos tipos de roble, y eso es otra reflexión. El urbanismo tiene que tener a más cobertura verde del suelo, de crear sombras, y tenemos que ir adaptando las especies que usamos porque realmente nos está indicando el propio clima que hay algunas que ya no se adaptan aquí. Y os invito a que viendo estos plataneros, cuando vayamos bajando por el Albrit, observéis los otros plataneros. Los plataneros que están sin podar y que generan una bóveda y que cuando tengan hojas y haga calor, realmente nos van a dar un refugio climático importante, no solo por sombreo, sino también por la evapotranspiración, por la frescura que genera esa humedad ambiental. O sea que es importante estos 2 elementos. Menos pavimento, donde antes metíamos un coche si cabía, ahora tenemos que meter un árbol, o sea que tenemos que ir desalojando también todo lo posible de los vehículos para generar sombra. Y hay ciudades ya en todo el mundo que están en esa tarea y que algunas ya tienen resultados, y esto es una labor a medio plazo, o sea no podemos esperar la sombra para dentro de 2 o 3 años, por lo cual hay que empezar aquí. Eskerrik asko. Voy a poner un poco la perspectiva de salud, ¿no? a todo lo que ha contado Mikel. Pues todo de lo que ha hablado, ¿no? Ya pues de las propias olas de calor, que en la evidencia luego nos contará Pello, ¿no? Pues nos dice que cada vez van a ser más frecuentes, más intensas, más duraderas, y va a tener, no, ya tiene, ¿no? un impacto en la salud. Observamos todos los veranos, ¿no? Una sobremortalidad en los periodos, sobre todo cuando el calor no es más duradero, cuando tenemos días con temperaturas extremas persistentes.
Y todo lo que me decía, ¿no? Que todo lo que he hablado, esos cambios en arbolados, esos cambios en urbanismo, todo va a impactar en la salud. La salud es mucho más, ¿no? que ausencia de enfermedad. Tenemos múltiples factores, múltiples determinantes que van a influir en nuestra salud. Y nos encontramos en la, como decía antes, en la estación meteorológica de Pamplona. Hay dos tipos de estaciones aquí, luego os comentaré un poco sobre los aparatos que tenéis delante. Desde 1950 los datos tienen una buena calidad. Hemos estudiado las series de todas las variables que se miden. Y ahora os quiero comentar un poco lo que estamos viendo en los datos, ¿no? Y de entrada deciros que el estudio del clima se basa precisamente en tener registros a largo plazo, no un año ni dos, sino muchos años. Os decía antes, 140 años de serie de datos. En Navarra hay otras dos estaciones centenarias, que son Alsasua y Sartaguda, y muy pronto tendremos más estaciones con más de 100 años de datos. Y en cuanto al clima, tengo que decir que bueno, hay fundamentalmente dos factores que afectan al clima. Uno son locales y tienen que ver con el entorno. En el caso concreto de esta estación, pensad un poquito lo que comentaban antes Miquel y Estrella, ¿no? ¿Qué podría ser si tuviéramos esta estación en el centro de la Plaza del Castillo o en otro sitio en la ciudad, en Pío XII, que está rodeado de edificios, de hormigón, de asfalto que están absorbiendo el calor? Bueno, pues mediríamos temperaturas más altas. Cualquier caso, hay otro tipo de factores que son globales y ahí entra la temática que nos ha unido hoy, ¿no? Que es el cambio climático. Esas tendencias globales no podemos escapar de ellas, están ahí, están empujando, ¿no? A que el planeta sea cada vez más cálido y lo están haciendo a una velocidad que, bueno, la ciencia ya ha establecido que probablemente en muchos miles, incluso centenares de miles de años, no ha cambiado a esta velocidad el clima como lo está haciendo en las últimas décadas. Más importante que eso aún, sabemos que va a ir más rápido todavía, ¿no? Va a ir más rápido porque, pues estamos viendo cosas por supuesto con los datos que medimos, pero especialmente con los datos de satélite que nos están detallando muy bien cuál es el desequilibrio energético de la Tierra. ¿Cuál es el desequilibrio energético? Bueno, pues es la diferencia entre la radiación que entra desde el Sol y la que emite la Tierra al espacio. Hay una diferencia muy clara que se está acentuando mucho en cuestión de unos pocos años. En 15-20 años prácticamente se ha triplicado ese factor, ¿no? Lo que estamos viendo es cambios, puntos de inflexión, ¿no? en el clima. Aproximadamente desde el año 2016, en toda la zona del Ártico, es decir, al norte de nuestro hemisferio, pues se ha visto claramente, ¿no? ese cambio de inflexión, y en el resto del planeta diría que en los dos últimos años. Los dos últimos años estamos asistiendo a una proliferación de fenómenos extremos en todas sus versiones, lógicamente en prácticamente todo el planeta, como, bueno, pues esto que se dice tantas veces, ¿no? Por la televisión, ¿no? Incendios, sequías, olas de calor, como antes se ha comentado. Todo esto está reflejado en los datos y está reflejado, bueno, pues en programas, ¿no? de medida, ¿no? En los que se invierten millones y millones de euros, especialmente, ¿no? Por esas mediciones de satélite que son clave. Y hay un tema muy importante, ¿no? Que nos está asustando mucho, especialmente en el último año, que es la temperatura superficial de los océanos. Está aumentando a una velocidad que no era la esperada hace 5 o 10 años. Tenéis que saberlo, esto está anticipando que va a haber todavía muchos más fenómenos meteorológicos extremos, por la sencilla razón que toda esa energía extra que se está acumulando, solo hay una forma de disiparse y es pasar a la atmósfera, ¿no? Cada segundo, o sea, pensad, en un segundo se ha acumulado en los océanos la cantidad de energía equivalente a unas 13 bombas atómicas, como las que se lanzaron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ahora
multiplicad por el número de segundos, es una cantidad de energía bestial. Nosotros los físicos lo que estamos tratando de establecer es qué relación tiene eso con los fenómenos extremos que son capaces de liberar esas cantidades de energía en espacios de tiempo muy pequeños, ¿no? Lo estamos viendo especialmente con los incendios forestales, ¿no? Con nuevos comportamientos de propagación de los incendios forestales. Y bueno, todo esto se puede demostrar a nivel de física teórica, se puede modelizar con los mismos, bueno, no los mismos, pero parecidos modelos con los que predecimos el tiempo, pues también se pueden obtener resultados científicos de este tipo, ¿no? Entonces, pues bueno, esto es un poco lo que quería contaros, verdaderamente las perspectivas, ¿no? Ya no estoy hablando del año 2070 o 2100, estoy hablando a muy corto plazo, en los próximos años. Esperamos que esos fenómenos, como decía antes, se multipliquen. Algo estamos viendo ya en los 2 últimos años. Os voy a enseñar, hemos imprimido unos carteles. Bueno, lo que estáis viendo en la parte de arriba es un código de colores que inventó un colega nuestro del Servicio Meteorológico Británico. Los colores básicamente hacen referencia a la temperatura promedio a lo largo de un año, ¿no? Desde un número X de años en el pasado, ¿no? Entonces, en el caso de Navarra, que es a lo que corresponderían los colores de este gráfico, estáis viendo como los 2 últimos años pues son los más rojos, ¿no? Con diferencia, ¿no? El año 2022 fue el más cálido en el registro y 2023 fue el segundo más cálido, al igual que en muchas otras partes de la península y del continente europeo. Y si os fijáis en la evolución de las temperaturas a lo largo de los 2 últimos años en Navarra, pues veis bueno, muchos periodos que están en rojo. Eso significa que las temperaturas han estado diariamente por encima de lo normal y bueno, pues en un clima estable se debería oscilar en torno a la media, pero bueno, esa percepción general, ¿no?, que tiene la ciudadanía de que estos calores no son normales, pues claro que no son normales, pero más que episodios que haya podido haber en el pasado muy puntualmente, porque temperaturas como hoy, en un mes de marzo, por ejemplo en Pamplona, sabemos que las tuvimos en 2017, pero fue algo esporádico, se dio 1 o 2 días. Ahora llevamos 10 días, no está representado en el gráfico, pero quiero que veáis todos esos episodios, ¿no?, que han podido durar 10-15 días, que a lo largo de los 2 últimos años pues han sido casi continuos. Los tuvimos en el pasado enero, los tuvimos en octubre, los tuvimos en agosto, la pasada primavera, en marzo, en abril, los tuvimos en diciembre del anterior año, los tuvimos en noviembre, los tuvimos a lo largo del verano de 2022, que recordaréis. Y bueno, hablando del verano, aquí abajo, bueno, es muy pequeño y no lo veis, pero lo que he querido representar ahí es que en los últimos prácticamente ya 50 años, de los 12 días más calurosos a nivel del conjunto de Navarra, aquí ya no hablamos solamente de Pamplona, hablamos de un promedio sobre todas las estaciones. De esos 12 días, 7 han tenido lugar en los 2 últimos veranos. 2 de ellos el pasado año, el 23 de agosto y el 24 de agosto. 23 de agosto se midió aquí 40,6 grados, es la temperatura más alta medida en Pamplona desde que tenemos datos. Hay un registro previo que es de agosto del 2012 y que iguala esa temperatura, pero especialmente llamativo fue el comportamiento en 2022, con una ola de calor asfixiante en junio y otra más en julio. Y recordaréis, bueno, lo comentaba antes Estrella, ¿no?, esa sobremortalidad que ese año, pues creo que incluso la sobremortalidad atribuible al calor incluso llegó a 150 fallecimientos. Recordaréis los incendios de ese año. Y bueno, por enseñar alguna cosa más, aquí lo hemos representado esquemáticamente en esta infografía. La temperatura media aumenta, esos 1,3 grados desde 1950, prácticamente igual que en el resto del continente europeo. Claro, ese aumento no es lineal, en los últimos años se ha acelerado mucho. Prueba de ello es que el número de días por encima de 30 grados se ha multiplicado por 2. Cada vez llegan antes, esos días con 30 grados, muy especialmente el año 2022. En la Ribera, para finales de mayo, ya teníamos 10 días con 30 grados. Esto hace 50 años ocurría a mediados de julio, de forma promedio.
Había años que antes, había años que después. Pero bueno, están aumentando los días de precipitación extrema y tampoco seguramente se le escapa a nadie esto. El año pasado vimos una forma de llover que nos sorprendió mucho en Pamplona. Fijaos que se habló mucho de sequía el año pasado, a lo largo de la primera parte de la primavera. Íbamos a un verano muy difícil, pero empezó a llover a mediados de mayo y hasta mediados de junio tuvimos unas intensidades de precipitación. O sea, no fue el típico día de tormenta de primavera, sino que fueron unas lluvias que, bueno, se asemejaban más a cómo llueven en los trópicos. Y algo parecido ocurrió en septiembre, ¿no? Los días 1 y 2 de septiembre, donde aquí también se batió el récord de precipitación acumulada en 24 horas. Se acumularon prácticamente 150 litros por metro cuadrado. Es una cantidad extraordinaria, ¿no? para esta estación, ¿no? Los días de helada van a menos, creo que a nadie se le escapa tampoco. Y en cuanto a regímenes de precipitación a lo largo del año, a nivel estacional, estamos viendo que la precipitación en invierno va a menos también, aunque en los últimos años, en la última década, ha habido variaciones muy fuertes entre unos años y otros. Este es otro de los rasgos del cambio climático. La variabilidad aumenta, o sea, vamos hacia más temperatura, pero también cada vez hacia fenómenos más raros, más que son capaces de tocar los extremos más veces. No es que antes no ocurrían, pero ahora ocurren con una probabilidad de ocurrencia distinta, una frecuencia de aparición mucho mayor. Y como decía, en cuanto a la precipitación por estaciones, el otoño va comiendo terreno al invierno. Esto lo achacamos a que el clima mediterráneo va extendiéndose cada vez más por la península, porque estas tendencias se ven también en Aragón, se ven en otras zonas de Castilla, y sabéis que la precipitación en el clima mediterráneo pues se acumula fundamentalmente cuando a final de verano y durante los meses de otoño, ¿no? En el norte de Navarra, por ejemplo, hace 30 o 40 años, diciembre era el mes más húmedo, ahora es noviembre, pero estamos viendo cómo por la zona oriental, por el Roncal y así, octubre se va colando como el mes climatológicamente más lluvioso. Entonces, bueno, yo creo que lo voy a dejar aquí. No he hablado mucho de lo que es la ciudad en sí, pero bueno, a nadie se le escapa el efecto isla de calor, que bueno, está relacionado con lo que ya comentábamos antes, ¿no? Con cómo están construidas las ciudades, con que todavía se alcanzan temperaturas más altas, ¿no? Y sobre todo les cuesta más bajar de cara a la noche, porque esa acumulación de calor, ¿no? Las calles, los edificios, pues van soltándola, ¿no? Fuera de la ciudad se enfría más rápido a lo largo de un día, en cuanto cae la noche bajan las temperaturas, pero en la ciudad le cuesta mucho más, ¿no? Entonces de ahí que haya que hacer una reflexión y una exigencia, diría yo, ¿no? A que tenemos que cambiar las ciudades, ¿no? Hacia refugios climáticos, pensando en los próximos veranos, ¿no? Que nos den pues esas posibilidades, ¿no? De soportar mejor pues esas temperaturas tan infernales. Tenemos también muchas oportunidades de actuación con el tema de las lluvias torrenciales, de poder canalizar mejor ese agua, ¿no? Que te caen todas esas cantidades de agua en pocos minutos, pues intentar aprovechar ese agua y sobre todo canalizarla para que no suponga grandes impactos. Ahí hay grandes oportunidades de actuación. Como hemos comentado, ¿no? Pues igual los fenómenos meteorológicos extremos, ¿no? Que causan un impacto directo en la salud es lo más visible, pero como os anticipaba, pues también estos fenómenos meteorológicos extremos afectan a otros factores que indirectamente también nos van a afectar a la salud, ¿no? Por ejemplo, pues pueden afectar a la calidad y cantidad de agua, tema alimentos también, tanto en cantidad como en calidad del aire. Ahora me voy a parar un poco a hablar del polen, que también ahora estamos en primavera, también se están observando cosas. Y ya también indirectamente, ¿no? Ya más a nivel social, pues nos está afectando también a la capacidad laboral, ¿no? Que antes decíamos, ¿no? Que es las personas, sobre todo que trabajan en ambientes exteriores, son un grupo muy vulnerable a la salud mental. Inundaciones, el impacto en salud pueden ser tanto físicos, ¿no? De lo que te pueda pasar, pero también, ¿no? Todo el estrés postraumático por todas las pérdidas que puedes tener, pues va a impactar en tu salud mental.
migraciones, no ya más a nivel global, pero estamos, ¿no?, presenciando migraciones a causa del cambio climático. Aquí en Navarra se vigila el polen, somos chiquiticos, ¿no?, pero tenemos climas muy diferenciados y se vigila el polen en 3 zonas, ¿no?, en Tudela, en Pamplona y en Sant Esteban. Y claro, un aumento de temperatura afecta, ¿no?, se anticipan floraciones, se hacen, ¿no?, los periodos más grandes de la presencia de los pólenes, la sintomatología alérgica dura más tiempo, seguro que más de una está diciendo sí a mí, y como os digo, ¿no?, estamos ya, no hay una serie histórica como para sacar conclusiones muy tajantes, pero ya estamos viendo un calendario polínico que se actualiza anualmente, que tenemos presencia de pólenes alergénicos durante prácticamente todo el año. Ya se está viendo el adelanto de algunas especies que hacen eso, que esa sintomatología se adelante. Y también la sinergia que se da, porque también todos estos factores que estoy hablando, ¿no?, que afectan al cambio climático, del cambio climático a la salud, no actúan, ¿no?, cada uno por separado, sino que se dan sinergias. Y tenemos temperaturas más elevadas, tenemos niveles más altos de ozono, hay más riesgo de incendios, ¿no? Es como una rueda que hace un poco que tengamos que pensar un poco más íntegramente, que no solo en un factor por separado. Nuestro trabajo es un poco más desde la adaptación, pero no solamente, como hemos comentado en la parada anterior, no solamente nos adaptamos con una adaptación fisiológica, con medidas individuales, con planes de prevención, sino que tiene que haber mejoras a nivel, ¿no?, de socioeconómico, tiene que haber mejoras a nivel de infraestructura, tiene que haber mejoras a nivel sociosanitario, obviamente, y también muy importante, ¿no?, lo que estamos haciendo hoy de educación ambiental, ¿no?, un poco para intentar mitigar el impacto en el caso que me toca a mí en la salud de la población. La relación entre la tipología de urbanismo, de cómo se urbaniza, de cómo está urbanizada la ciudad, poder comparar las zonas urbanísticas antiguas con las nuevas. Entonces, para ello contamos con Anna Urtasun, que es experta en urbanismo. Es experta en urbanismo, sí, ella no lo va a decir, pero yo sí. Y entonces, bueno, contamos con algunos gráficos que pues luego podemos pasar o podéis acercaros a verlos o lo que sea. Bueno, después de este panorama tan de pelos de punta, ¿no?, que se te puede poner con los datos que nos ha contado Pello y Estrella, tenemos una disciplina entre manos que algo puede hacer dentro de otras soluciones que pueden existir, que es el urbanismo. El urbanismo y la planificación territorial. El diseño con los que han evolucionado estos barrios va a determinar en gran medida la capacidad de adaptación a esos fenómenos extremos que se pueden producir o que se están produciendo ya a costa del calentamiento global. Miquel nos va a pasar unas fotos que son del año 1957 de cómo era esta zona de extramuros y una foto de cómo es a día de hoy, en el 2023. Entonces, es una cosa evidente que todo el mundo sabemos que el nivel de urbanización pues, ha crecido muchísimo hasta llegar a los pies de Ezkaba. Entonces, como noticia, tenemos hoy aquí en Pamplona, es que Pamplona ya no tiene rastrojos. En Pamplona ya no existe el cereal porque prácticamente todo está urbanizado o ya tiene encima un plan de urbanización, como puede ser el P6 de Chabacoy, el de Donapea, que directamente va a urbanizar los últimos resquicios de cereal que tiene el término municipal de Pamplona. ¿Por qué modelo estamos apostando? No vale cualquier cosa, no vale cualquier árbol, no vale cualquier zona verde.
incluso yo iría un poco más allá y diría que tampoco vale llamarles zonas verdes. Una zona verde, si me pongo igual en un plan muy estricto, igual habría que empezar a llamar las zonas amarillas. Igual tenemos que empezar a desarrollar el gusto por lo amarillo, porque una zona verde son litros de agua. Y sabemos que hay un cambio en el modelo de precipitaciones, que van a ser cada vez precipitaciones más virulentas. Entonces tenemos que trabajar en captar el agua y sobre todo ser muy eficientes en su uso. Entonces, no es con quien hablaba antes de que Pamplona se caracteriza por ser una ciudad que tiene muchísima superficie de zona verde. Sí, y la disfrutamos y estamos contentos, pero igual tenemos que darle una vuelta más y volver a repensar cómo queremos nuestras ciudades para que sean verdes, pero también sean sostenibles, y no me gusta igual mucho esta palabra, pero bueno, que no requieran tanto esfuerzo ni económico, ni de recursos, ni de materias primas. Porque una de las cosas que nos va a obligar el cambio climático es adaptarnos desde nuestro consumo y desde nuestro modelo de vida. El urbanismo y la ordenación territorial ordena usos. Entonces aquí abajo tenemos el río Arga con sus inundaciones periódicas, que al final los ríos son las venas de la fertilidad. O sea, ¿dónde tenemos las huertas? ¿Dónde están los ríos? Entonces lo que no podemos hacer o no deberíamos hacer es cementar esos terrenos, hipotecar esa fertilidad en aras del coche, en aras de distintas viviendas. O aquí tenemos que en el meandro de Aranzadi, que ahí se ven las zonas de inundabilidad, hay una residencia de ancianos, hay un colegio, hay cosas que son muy sensibles y vulnerables a episodios de inundabilidad. Y otro tema importante que lo ha comentado Pello son los riesgos de incendios. Pamplona, todo lo que es la comarca de Pamplona ha crecido hasta el pie de Ezkaba. El pie de Ezkaba está atravesado por la ronda y es lo que nos separa diríamos, del monte. Entonces el riesgo de incendios, que el año pasado tuvimos un pequeño conato de incendios, a la hora de hacer urbanismo también lo tenemos que tener en cuenta, porque bueno, pues si se incrementan las temperaturas y la humedad del aire es cada vez menor, los riesgos de incendio van en aumento, no podemos ir a construir donde está el riesgo. Tenemos que establecer algún tipo de medidas y siempre desde la prevención. ¿Vale? El tema de las macrogranjas es un tema que en Navarra es de poner los pelos de punta, que tiene que ver mucho con el tema del agua. Vamos por más de 1 millón de cerdos en la comunidad foral, literal, de cerdos de 4 patas. Y bueno, pues esto tiene que ver con un problema grave que es el de nitratos, la producción de nitratos. Esas macrogranjas tienen una producción de purín enorme, que técnicamente es irresoluble. O sea, el tratar esos purines como sería lógico y como no fuese a dañar el medio y por supuesto las aguas por medio de lo que se llama contaminación difusa, requeriría tal cantidad de dinero, de espacio en el que ir soltando los purines para que tuvieran, bueno, de alguna forma ese abonado fuese algo asimilable, sería tan costoso que por supuesto no se hace. Las personas que están dando esos permisos para ampliaciones de la macrogranja de Caparrós, en el caso que es un poco la más emblemática, pero todos los nuevos permisos de macrogranjas, sobre todo de cerdo, bueno, pues ya se sabe, o sea, es un tema conocido, no es algo y sin embargo se siguen dando, y se siguen dando en zonas que ya tienen una vulnerabilidad al tema de nitratos, o sea, que ya están saturados, ya tienen problema con la cantidad de nitratos y se siguen dando los... cuando hablamos del río Arga, cuando hablamos de sequías y de inundaciones, yo creo que hay que matizar algunas cosas. Es decir, la sequía es un fenómeno natural, sin un ciclo periódico, bueno, eso nos habrá dicho, habrá hablado Pello mejor, pero hay que diferenciarlo de la escasez. Y muchas veces lo que se le llama la sequía, y estamos de sequía, pues igual no es tanto eso como escasez. Y la escasez siempre es sobrevenida. Es decir, hemos metido muchas pajitas en una misma botellita de refresco y de repente nos quejamos de que no llega para todo. Pero es que no aprendemos, o sea, no es posible. Hoy leía que habíamos pasado desde el 2000 hasta ahora de 900 hectómetros cúbicos de agua que se consumía en el regadío en España a 4.100 hectómetros cúbicos. O sea, esto son unas cantidades, pues se ha multiplicado por 4,5. La ampliación de los regadíos, o sea, el sumar más hectáreas de regadío ha sido un continuo. Y ha sido un continuo no ya desde, o sea, cuando no se ha frenado desde que entra en escena
la alarma por el cambio climático. Ya venía, o sea, es muy antigua esta gestión errónea del agua y de los ríos, ¿no? Y se siguen haciendo políticas que van en contra de lo que son los ríos y esa prestación de ecosistemas, ¿cómo los llamamos? Servicios ecosistémicos que nos proporcionan y que son maravillosos. Si alguno recuerda los ríos en su infancia, pues tienen poco que ver con los ríos de ahora, a pesar de que ya entonces llevábamos todo un siglo de políticas hidráulicas de pantanos, de trasvases o de afecciones importantes al río. Los bosques de ribera, si nos damos cuenta ahora, los bosques de ribera en todos nuestros ríos se reducen a una filita o dos de árboles, raramente un bosque de ribera natural y con todos sus beneficios, etcétera, etcétera. Entonces, esa forma en que nos hemos olvidado, le hemos dado la espalda al río para ir a las piscinas, que bueno, el agua siempre tiene su encanto, con su cloro, con tal. Nos hemos olvidado de los ríos no sé, ¿no? Ha habido ahí una dejación por parte de todos, sobre todo por parte de quien tenía que hacer las políticas con los temas de agua, ¿no? Y yo recuerdo pues toda la lucha de Itoiz y de Yesa, que todavía lo tenemos ahí amenazando, ¿no? Entonces, ha habido un olvido de todo eso y claro, hubiera que haberle puesto, que no me gustaría, pero un precio para ver qué es lo que hemos ganado, ¿no? Con todo lo que nos han quitado. Entonces, el río es un transporte no solo de agua, es un transporte de vida, de sedimentos, de materia orgánica que en las avenidas llena de abono, abona las zonas agrícolas y se va y no pasa nada y ha abonado y ha dejado unas tierras fértiles maravillosas. Y en ese miedo al río y en esa política de olvidarnos de él y de despreciarlo de alguna manera, pues nos hemos ido cargando todos estos servicios, ¿no? Y entonces lo que tenemos ahora son unos ríos totalmente desnaturalizados. Y si miramos, bueno, pues en los ríos les tenemos las escolleras, tenemos diques, puentes, por supuesto necesarios, pero que tienen una intervención. Y entonces nos encontramos, y me estoy saltando de temas, pero bueno, que ante cada inundación, de cada periodo de inundación, las inundaciones también, pasa como un poco con la sequía, son naturales, pero cuando un río en estado natural se expande y vuelve a su cauce rápidamente. Eso es algo que no sucede con nuestros ríos porque están totalmente antropizados desde hace muchísimo tiempo. Y entonces no puede suceder eso. En una mota lo que hace es saltarlo y luego no puede volver a su curso natural, con lo cual los daños persisten mucho más tiempo del que sería habitual. Pues iba a comentar algo de este tema. Y luego, con tanta intervención de escolleras, lo que sucede es que una frase muy común es: esto antes aquí no había llegado nunca. Y habría que preguntarse por qué antes no había llegado. Pues porque entre una y otra se ha ido construyendo más sistemas de defensa, les llaman, que falsamente nos dan una sensación de seguridad. Construimos un sistema de defensa y al construir ahí encima, porque ya el río no va a pasar nada. El río choca ahí, coge más fuerza, se va a otro sitio donde antes no estaba, y esto seguimos en aumento porque desde que todo esto se sabe no se está haciendo nada para recuperar la naturalidad del río, que es lo que reivindicamos como básico para que nos haga menos vulnerables. Estamos en un lugar que debiera ser de homenaje a la comunidad de hortelanos que iniciaron la horticultura ecológica en Navarra y se puede decir que en gran parte del estado, que estaban aquí, que estaban los Aldaya, estaba Beroiz y realmente era un lugar fértil en todos los sentidos, de gente que venía a aprender, que se nutría de lo que había aquí y que desde aquí se nutría a los mercados municipales de verdura local y ecológica. Y es un lugar, en cambio, que es de ultraje. O sea, aquí se hacía el compost de la huerta de Beroiz y aquí han puesto una plasta de hormigón que lo ha esterilizado todo. Para rematar, pues los pocos árboles que han puesto son unos pirulís, que son unos árboles de jardinería que no pueden echar copa, o sea, pueden echar una columna. Y entonces, lo que hablábamos y veíamos en la plaza del Castillo, que era una isla de calor, bueno, pues aquí se ha creado una isla de calor innecesariamente. Ya el proyecto en sí, el proyecto en su fase inicial, la que más intervino, se hizo un concurso internacional y se presentaron pues unos cuantos equipos y hubo algunos que se iban a presentar pero conocieron el lugar y dijeron: pero si aquí ya está el parque hecho.
Lo que hay ya es un parque en sí. Hará falta señalizar, pues crear alguna zona de estar y poco más. Bueno, pues ganó una propuesta que teóricamente puede estar muy bien, pero que resulta que lo hacía como si esto fuera un lienzo en blanco, y aquí ya había cosas súper interesantes. Y uno de los elementos principales es que se iba a crear un cauce de inundación para que cuando hubiera inundaciones pudiéramos ver la dinámica del crecimiento del río. Resulta que cuando hay inundaciones, Policía Municipal corta los accesos y no puede venir a ver nadie esta dinámica para nada. Entonces es un ejemplo de cómo la teoría retuerce la realidad hasta acabar deformándola, ¿eh? Y por otro lado, este parque en sí pues tenía un enfoque pues muy de jardinería, muy de estética, y no iba con la ética unido. Y la ética es que si tenemos huertas bellísimas que son jardines en sí, que producen productos ecológicos que van a los mercados, eso tiene sentido. Entonces, hace 2 legislaturas intentamos pues eso, darle la máxima vuelta que pudimos. Cambiamos unas cuantas cosas, por ejemplo el tema del tráfico, intentar cortar el tráfico, que no fuera una circulación constante, y eso lo cambiaron y lo anularon. Espero que ahora, yo creo que ahora otra vez eso se va a quitar, que sea un fondo de saco por la entrada de por ahí y aquí hay otra entrada. Y también vamos a intentar recuperar algo de cultivo, vamos a fomentar que se recupere cultivo de verdura ecológica, que bueno, ya se hace en el Carquide, pero que se aumente la superficie, que lo que es Casa Gurbindo, toda la zona esa, en compañía con las huertas municipales, y a ser posible Casa Soto, un lugar súper fértil, que tiene una vocación de producción de siempre, que tiene varios miles de metros. Bueno, pues que todo esto recupere esa vocación de naturaleza humanizada, con conciencia y con alimento. Entonces sería un poco la idea que os quería transmitir, ¿no? Ahora tenemos que retomar la senda un poco de la lógica, evitar más hormigón, fomentar que la tierra siga viva y productiva, y hacernos amigos del río nuevamente, que eso es de lo que nos va a hablar Camino. Con el cambio climático, claramente lo que ya se sabe es que se va a aumentar lo que se llama la torrencialidad, ¿no? Va a haber más fenómenos extremos. Nuestros ríos en Navarra, incluso los de la cuenca cantábrica, son bastante mediterráneos, es decir, tienen un régimen de caudal muy variado entre el verano y el invierno, no tienen variaciones. ¿Qué se va a agudizar también? Como aumentan las temperaturas, la disponibilidad de oxígeno para los seres que pueblan todo el ecosistema fluvial va a estar un poco más difícil, y en principio si no hay impactos no pasa nada. Como digo, toda la comunidad de seres que conforman el río es muy adaptable, pero el problema es que les va a hacer mucho más vulnerables a los impactos habituales. Por ejemplo, a un vertido, pues aquí en Pamplona, que hasta que no se construyeron los tanques de tormenta, teníamos en verano episodios de mortandad masiva de peces, porque se ponían en contacto las pluviales con las fecales, y como había en ese momento muy poco caudal, llegaba mucha materia orgánica al río. Entonces ese fenómeno afortunadamente ya pasa menos, por lo que digo, se han construido tanques pluviales. Una cosa muy importante es convertir lo que se llama ahora, que es como muy intuitivo, se llaman ciudades esponja. Convertir las ciudades en lo más permeables posibles, o sea, darles características de suelo de vega, o sea, lo contrario que lo que se hizo aquí, ¿no? Aquí se cae el agua, pues según a dónde vaya la pendiente, acabará yendo a un sumidero y llegará al río a una velocidad muy... En cambio, si el agua cae, filtra, primero llega con muchos menos contaminantes porque se van quedando por el suelo, y luego llega a menor velocidad, con lo cual no se junta toda el agua que viene de arriba con el agua que cae en un sitio concreto. Un problema de los ríos que se agudiza con el cambio climático y con la crisis global, porque no solamente estamos asistiendo a un cambio climático, igual me estoy enrollando mucho, sino a una crisis global y a un cambio del suelo brutal. Por ejemplo, ayer comentábamos, preparando esto con Belén, ya se sabe claramente que el agua que llega a los ríos actualmente en la cuenca del Ebro es menor porque se han revegetado las cuencas. Los que ya tenemos una edad, incluso ya conocemos zonas que antes eran praderas y ahora ya son arboledas, ¿no? Bosques. Que no se sume esa captación de agua que van a hacer los bosques a la menor precipitación y al aumento de temperatura. Entonces,
nunca se tenía que haber edificado en la franja más cercana al río, en la Rochapea. Bueno, ahora no lo vamos a tirar, pero vamos a procurar, por ejemplo, que se inunde aguas arriba de Villaba, en las zonas en el Valle de Ulzama, de valorar lo que tenemos, de intentar cuidarlo, de intentar pedir a nuestros políticos que lo cuiden lo mejor posible, y que desde luego esto, como ha dicho Rafa, es el ejemplo de la peor praxis de los últimos 4 años. Esto no se vuelva a repetir. Incluso esto se llegue a quitar, que sería lo ideal. Por último, ¿no? Otro de los impactos en salud, pues ¿no? la propagación de vectores, posibles transmisores de enfermedades, ¿no? El aumento de la temperatura global hace pues, que se creen ambientes favorables para la entrada de estas especies. Aquí en Navarra el mosquito tigre pues, se lleva vigilando unos años, no estaba, lo teníamos en Guipúzcoa, lo teníamos en Francia, no aparecía, pero pues apareció.